Casa de la Muerte en Siberia. En el extremo norte del planeta, donde los últimos rayos de luz invernal parpadean solo por un breve momento antes de que vuelva a oscurecerse, existe una tierra vasta y silenciosa, Siberia. Esta tierra, que cubre la mayor parte de Rusia, se extiende por más de 13 millones de kilómetros cuadrados y es una de las áreas más prístinas que quedan en la Tierra. Aquí las heladas no son solo una temporada, son una parte permanente de la vida. El invierno en Siberia es tan duro que parece que toda señal de vida se ha congelado. El viento aullaba en la taiga a una velocidad devastadora, las temperaturas cayeron a menos 50 grados centígrados y la nieve cayó sin parar durante semanas. Sin embargo, en medio del inmaculado paisaje blanco, aún existen criaturas mágicas, criaturas nacidas para sobrevivir en las profundidades de la crudeza. Escondido en los bosques helados, el tigre siberiano, el felino más grande del mundo, se mueve por la nieve profunda, silencioso como un fantasma. Con su espeso pelaje y cuerpo musculoso, es un símbolo de fuerza y soledad. Cada tigre necesita un territorio de cientos de kilómetros cuadrados, y cada uno de sus movimientos es un juego de vida o muerte. Las presas son escasas y, para sobrevivir el invierno, debe cazar sin descanso, desde jabalíes y alces hasta carroñeros cuando se acaba la comida. En el denso bosque, el lince cazaba tranquilamente liebres con raquetas de nieve. Salió disparado en un instante, como un rayo que se dibuja sobre la nieve blanca. En las llanuras heladas, los alces excavan la nieve con sus enormes cascos para encontrar los últimos restos de musgo, el raro alimento que los mantiene vivos. Cada uno de sus pasos deja huellas profundas en la espesa nieve, representando el viaje de supervivencia de una criatura gentil pero poderosa. Mientras Siberia escapa temporalmente del gélido abrazo del invierno, se produce un renacimiento milagroso. El suelo, que había estado congelado durante meses, ahora perdió su cubierta blanca para revelar el marrón oscuro del suelo del bosque. Los primeros brotes emergieron del suelo húmedo y el río, que había estado inmóvil, comenzó a moverse, balbuceando como el latido revitalizante de toda la tierra. En ese momento, una de las criaturas más grandes del desierto despertó.
Desde lo profundo de la fría cueva, el oso pardo siberiano despierta después de una hibernación que duró casi medio año. Con un peso de hasta 600 kilogramos, un espeso pelaje marrón oscuro y enormes depósitos de grasa son la encarnación de la supervivencia y el poder. Después de meses de no comer, beber ni orinar, el cuerpo del oso pardo emergió de la cueva como si una masa de energía bruta estuviera a punto de explotar. Sus primeros pasos sobre la hierba húmeda fueron lentos y pesados, pero en cuestión de horas recuperó su fuerza habitual. El cuerpo se sacudía con cada paso y las uñas largas y curvas se hundían profundamente en el suelo. El oso pardo comenzó a buscar ansiosamente comida. A pesar de su apariencia torpe, es una criatura extremadamente inteligente y flexible para adaptarse a los cortos veranos de Siberia. Rasca el suelo en busca de raíces y tubérculos silvestres, sube pendientes pronunciadas para recoger bayas silvestres e incluso da vuelta a troncos podridos para atrapar insectos y larvas. Pero la vida de verano no es todo frutas y verduras. Cuando el salmón inicia su migración río arriba para desovar, es cuando empieza la verdadera fiesta. Los osos pardos acechaban los ríos, con los ojos entrecerrados bajo el brillante sol de julio y las orejas erguidas ante cada movimiento bajo la superficie del agua. Y entonces, en el momento perfecto, se zambulló en el agua helada, agitando las garras, y atrapó un salmón que se agitaba. La sangre y el agua salpicaron, y el oso se sentó en la orilla, devorando su presa con silenciosa satisfacción. Esta comida rica en proteínas no solo le ayuda a recuperar su fuerza, sino que también es vital para almacenar grasa para el siguiente invierno. En promedio, un oso pardo adulto puede comer hasta 40 kilogramos de comida por día durante el pico del verano. Se mantienen ocupados, moviéndose constantemente, comiendo y acumulando, porque saben que el tiempo no espera a nadie. En Siberia, el verano no dura mucho. La tarde cayó sobre el bosque de taiga como una fina cortina de color rojo cobre. Los últimos rayos de sol se filtraban a través de la densa cubierta de pinos y brillaban sobre el suelo húmedo del bosque, donde una madre y 3 cachorros de oso pardo buscaban comida. La madre osa, un individuo grande, de pelaje espeso y peludo cubierto de tierra y savia de árbol, recogía con cuidado cada arándano, mientras sus 2 cachorros, de menos de 6 meses, jugaban juntos, persiguiendo escarabajos en la base del árbol.
Pero en medio del cálido silencio, una amenaza se acercaba silenciosamente. Desde el otro lado de la pendiente apareció un oso macho adulto. Era casi un tercio más grande que su madre, musculoso, con pelaje oscuro y ahumado y pequeños ojos que brillaban con atención. Este es un territorio compartido, de nadie, y para los osos machos, los cachorros no son compañeros, son una molestia. En el mundo de los osos pardos, los machos a veces matan a cachorros que no son suyos, un comportamiento que se explica como un intento de hacer que la madre vuelva al celo para que pueda aparearse y transmitir sus propios genes. Y esta vez, ese instinto cruel surgió una vez más. El último macho retrocedió, no por miedo, sino porque comprendió que el precio sería demasiado alto. Dejó escapar un último rugido, se dio la vuelta y desapareció en lo profundo del bosque. El amanecer proyectaba una luz pálida pero suave sobre el bosque siberiano, como una fina capa de niebla que cubría la fatiga después de una noche larga y turbulenta. La madre osa se levantó en silencio, sus heridas sangraban secas y su pelaje estaba enmarañado. Pero su mirada permaneció firme, su enorme cuerpo parecía olvidar el dolor. Eran demasiado jóvenes para comprender que ayer, su madre arriesgó su vida para conservar cada latido de su corazón. Cuando el sol salió sobre el dosel del bosque, los tres comenzaron un nuevo viaje, esta vez hacia un arroyo de desove de salmón. El arroyo estaba a más de 3 kilómetros del refugio,
una distancia no corta para dos frágiles criaturas, pero necesaria. Porque en el mundo de los osos, el verano es el único momento para enseñarles todo a sus cachorros, a cazar, a olfatear, a evitar a los depredadores y lo más importante, a valerse por sí mismos. En los profundos y antiguos bosques de pinos de Siberia, donde la luz del día se filtra únicamente a través del denso dosel de hojas, vive una criatura tan silenciosa y discreta que es casi invisible. La ardilla voladora siberiana, Charonis volans, una criatura diminuta, más ligera que una mano, pero que posee una de las capacidades de movilidad más impresionantes del mundo de los mamíferos. Durante el día, duerme en los huecos de los abedules podridos, acurrucado en un nido de musgo y migas, como un puñado de hojas secas arrastradas por el viento. Cuando cayó el anochecer y el mundo se hundió gradualmente en la oscuridad verde pálida del bosque de taiga, la ardilla voladora abrió los ojos. Sus ojos redondos, de color negro azabache, más grandes de lo normal, brillaban con el reflejo de la luna, lo que le ayudaba a ver con claridad en la oscuridad. Cada movimiento es tan ligero como una respiración. No corre, no galopa, vuela. Desde una rama alta, permaneció inmóvil durante varios segundos, aparentemente calculando la dirección del viento y la distancia. Entonces, de repente, saltó ligeramente y se lanzó al aire. En ese momento, una fina membrana de piel similar a la seda, que conectaba la muñeca delantera con el tobillo trasero, se abrió como un paracaídas viviente. La ardilla no cae, sino que se desliza por el aire, girando, ajustándose con su cola y sus patas, elevándose entre dos árboles como una cometa de hadas. El planeo puede llegar a durar 50 metros, atravesando un hueco entre dos pinos, atravesando arbustos cubiertos de rocío y luego aterrizando suavemente en otra rama, casi sin hacer ruido. Todo el vuelo fue una sinfonía muda de la naturaleza, bella, silenciosa y perfecta. Bajo la pálida luz de la luna, la ardilla voladora comenzó a buscar comida. Roe la corteza de abedul, los brotes sin abrir y, a veces, los hongos que crecen en los troncos húmedos de los árboles. No hace falta mucho. Un poco cada noche es suficiente. Las ardillas voladoras no viven rápido, viven mucho tiempo. Cuando llega el invierno, la nieve cubre el suelo y se adhiere densamente a las ramas de los árboles, y las ardillas voladoras no abandonan el bosque. En lugar de migrar o hibernar, se queda, mirando hacia el futuro y adaptándose. Las plumas se hacen más gruesas y los vuelos se acortan. Almacena alimentos en las cavidades de los árboles y vive con moderación de cada pequeña cantidad de calor y energía.
No todos los animales necesitan garras afiladas o colmillos para sobrevivir. Hay criaturas, como las ardillas voladoras, que solo necesitan ser lo suficientemente silenciosas, inteligentes y listas para esconderse en el bosque y sobrevivir miles de inviernos. En una tierra de tigres, lobos, osos y águilas, la ardilla voladora no es ni notable ni aterradora, pero es un testimonio de la belleza más gentil y mágica de la naturaleza. Una pequeña criatura, volando silenciosamente a través del suelo del antiguo bosque, como un susurro. Incluso en los lugares más salvajes y duros, hay lugar para la delicadeza y la gentileza. Diciembre, Siberia. El sol solo aparecía durante unas pocas horas cada día, débil y frío como una lámpara de aceite a punto de apagarse. La nieve cubrió el suelo, capa tras capa formando gruesos muros blancos. La taiga es ahora un mar silencioso de hielo y viento. No hay canto de pájaros. No hay sonidos de insectos. Solo se oía el sonido del viento aullando entre las ramas desnudas y el crujido ocasional del hielo rompiéndose bajo los pies de las criaturas que sobrevivían por instinto. En ese oscuro espacio blanco apareció una manada de bueyes almizcleros, tranquilos y resistentes. Son criaturas de la edad de hielo que vivieron junto a mamuts y tigres dientes de sable. Durante decenas de miles de años, prácticamente sin cambios. El pelaje doble es más largo y grueso que el de cualquier otro mamífero terrestre y puede soportar temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados. La capa exterior es un pelo largo y áspero similar a la lana que cuelga cerca del suelo, mientras que la capa interior es un plumón superfino llamado ibiut, más suave que el cachemir pero más resistente que el acero, una obra maestra de la evolución. El rebaño de vacas se movía lentamente por un valle blanco. No corren, no se apresuran, solo son pacientes y constantes, como la respiración de las rocas. Liderando el camino estaba el gran macho, sus cuernos curvados como dos hojas de hacha doblándose con el viento. Cada paso que daba dejaba huellas profundas, impresas en la nieve hasta las rodillas. Detrás están las hembras y sus crías, más pequeñas, pero no menos resistentes. No comen carne. Sin garras ni colmillos. Pero cuando se acerca el peligro, luchan como guerreros salvajes. Se avecina una tormenta de nieve. El cielo se oscureció de repente. La nieve volaba cegadoramente en dirección horizontal. La temperatura baja minuto a minuto. Los bueyes almizcleros no entraron en pánico. En lugar de ello, forman un círculo, los terneros en el medio y los adultos mirando hacia afuera. Cabeza gacha, espaldas al viento, una fortaleza viviente en medio de la estepa blanca. El viento aullaba a través de los cuernos.
La nieve se congeló en parches sobre el pelaje. Pero la manada se mantuvo firme durante horas, incluso toda la noche. Ellos no huyen. Porque correr no es la forma de vida de una especie que ha sobrevivido durante decenas de miles de años en los vientos fríos de un planeta helado. Cuando pasa la tormenta, el amanecer regresa tranquilamente. Una luz azul pálida brillaba en el horizonte. Copos de nieve caían del lomo de cada buey almizclero. Se sacuden, sacudiéndose el hielo de su pelaje, y continúan su viaje en busca de musgo y líquenes ocultos en las profundidades de la nieve. El verano llega lentamente, como el susurro más suave entre el gigantesco bosque de taiga. La nieve se derritió en los arroyos, el musgo regresó a las laderas y los antiguos líquenes brillaron de un verde plateado. Las hierbas jóvenes se abren paso para crecer en el suelo frío, recién despertando de un letargo de 6 meses. El cielo está abierto, claro y alto, bandadas de aves migratorias vuelven a cortar el fondo azul como delicados trazos de la naturaleza. En la meseta vacía, una manada de bueyes almizcleros pasta tranquilamente. Parecían tranquilos, sus pies robustos pisando raíces duras y su pelaje ondeando suavemente con la brisa del verano. Un ternero recién nacido camina junto a su madre, sin comprender aún que el verano, aunque corto, es también la época más peligrosa del año. Porque cuando la nieve se derrite, los lobos blancos también comienzan a moverse. Desde una cornisa alta, oculta tras un bosquecillo ralo de árboles, aparecieron 4 figuras blancas bajo la luz del sol de la mañana. Su pelaje blanco marfil se mezclaba con el suelo aún salpicado de hielo derretido, lo que les hacía parecer desaparecer en el espacio. Se trata del lobo de nieve del norte, Canis lupus albus, el maestro cazador de Siberia. Sin prisas, sin complicaciones. Observan, con las orejas erguidas, la nariz olfateando el viento y los ojos fijos en sus presas a lo lejos. Se escuchó un suave aullido, no lo suficiente para romper el silencio, pero sí para sincronizar a la manada. Comenzaron a descender, moviéndose en arco, separándose y rodeando silenciosamente a la manada. Los bueyes almizcleros no son animales fáciles de dominar. Al percibir el extraño olor, el líder masculino inmediatamente dejó escapar un rugido bajo, instando a las hembras a reunirse. La manada comienza a darse la espalda, formando un círculo defensivo, con los terneros empujados hacia el medio. Han aprendido a hacer esto durante miles de años.
La manada de lobos arrastró a su presa, desapareciendo en el borde del bosque, dejando a la manada de ganado inmóvil en medio del campo abierto. El viento soplaba a través del largo pelaje, haciendo volar hebras. Los ojos de la vaca madre lo siguieron, sin lágrimas. En este mundo, el dolor no llora, está impreso en los instintos de los sobrevivientes. El verano en Siberia es así, cálido, vibrante y brutal. Bajo el cielo azul claro, los débiles son eliminados y los más fuertes continúan avanzando, como lo han hecho en miles de temporadas de desesperación anteriores. El amanecer sobre Zambia es rojo como el fuego y se refleja en el tranquilo río Zambeze. Pero este lugar no es pacífico, es un escenario de vida o muerte. Bajo el agua, el cocodrilo gigante yacía inmóvil como un tronco podrido, esperando que su presa cayera en su trampa. Una manada de impalas vino a beber agua. Y entonces, un destello de ruido. Las mandíbulas mortales se cerraron, arrastrando a la víctima hasta el fondo del río. Pero antes de poder disfrutar de su banquete, el cocodrilo tuvo que enfrentarse a otro enemigo, el león. En la orilla, las leonas se lanzaban como flechas vivientes, aprovechando el caos para acabar con las fugitivas. Los rugidos resonaron en las praderas, anunciando el comienzo de un festín salvaje. Pero en otro lugar, la sangre continúa derramándose. No de las garras de la naturaleza, sino de la fría boca de un arma. Una manada de elefantes se mueve a través del silencio de la jungla, sin saber que los cazadores furtivos están al acecho. Se oyeron disparos y un gigante cayó. Zambia, donde solo hay una regla, los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Pero en esta guerra, a veces los humanos somos los depredadores más temibles. Zambia, campo de batalla salvaje. El sol sale sobre las interminables praderas del valle de Luangwa, Zambia. El río brilla reflejando los primeros rayos del sol de la mañana, donde cientos de búfalos, antílopes y cebras buscan la preciada agua. Pero no todo el mundo viene aquí a beber agua. En las sombras de los arbustos, los depredadores observan, esperando el momento perfecto para atacar. Amke Pride, una de las manadas de leones más grandes del valle de Luangwa. Con 17 miembros, controlaban una gran extensión de tierra a lo largo del río, donde había abundancia de presas. Los dos machos dominantes, Axel y Mohawk, han gobernado este lugar durante los últimos 3 años. Pero la edad les ha pasado factura. La melena era más fina y las cicatrices de batalla más numerosas. Todavía están defendiendo su territorio, pero el enemigo se acerca.
Unos kilómetros al norte, otra manada de leones, la manada de Hollywood, enfrenta una crisis. Sin un macho que las proteja, la manada de 6 leonas lucha por sobrevivir. La leona alfa sabía que sin un nuevo macho, su manada no sobreviviría por mucho tiempo. Pero cuando aparece un grupo de leones machos, las cosas toman un giro inesperado. Desde la distancia, 4 leones machos errantes se iban acercando. Son jóvenes, fuertes y llenos de ambición. A la cabeza de la manada se encuentra Thor, el macho más agresivo, ansioso por encontrar un territorio para conquistar. Esta gente no vino a vivir en paz, vino a conquistar. Cuando los leones machos entraron en el territorio de Hollywood Pride, y las hembras restantes se quedaron con pocas opciones. Deben aceptar a los invasores o perecer. Los nuevos machos no solo quieren controlar el territorio, quieren matar a todas las crías del macho anterior para asegurarse de que la próxima generación lleve su linaje. Esta es la cruel ley de la naturaleza. Cuando cayó la noche, Axel y Mohawk salieron de las sombras. Los dos viejos se dirigieron hacia la orilla del río, enfrentándose al grupo de Thor, que ahora estaba alineado, esperando. El sol se alzaba poco a poco desde el horizonte, desgarrando la noche con sus rayos dorados. La luz se reflejaba en las orillas del río Luangwa, donde apenas unas horas antes una guerra territorial había teñido la arena de rojo. Todavía había manchas de sangre en el suelo, restos de una sangrienta pelea entre un grupo de leones machos errantes y los dos ancianos gobernantes de Amker Pride.
Mohawk cayó, Axel huyó y su reinado terminó oficialmente. Pero para los invasores, la victoria no consistía simplemente en ganar territorio, necesitaban borrar por completo las huellas de la vieja generación. En un montículo alto, Thor, el líder de un grupo de leones machos errantes, se encontraba de pie, mirando hacia el ahora silencioso Amke-Pride. Las leonas inclinaron la cabeza y sus ojos estaban llenos de tensión. Ellos saben lo que viene. A lo lejos, entre los densos arbustos, los jóvenes se escondían, completamente inconscientes de que la muerte se acercaba. Un viento suave soplaba a través del prado, haciendo susurrar los arbustos secos de acacia. Los buitres aparecieron en el cielo, volando en círculos sobre el antiguo campo de batalla. Saben que donde hay leones, habrá cadáveres. Pero esta mañana no solo esperaban el cadáver del búfalo asesinado anoche, sino también la eliminación de los más débiles. Un león joven, de solo unas semanas de edad, salió tembloroso de entre los arbustos. No entiende lo cruel que es este mundo. Lloró débilmente, buscando a su madre. Pero antes de que el cachorro pudiera darse cuenta de su error, una figura oscura se acercó corriendo. Thor, con sus garras manchadas de polvo y olor a sangre, lo vio. Surge el instinto de poseer. Para garantizar que la siguiente generación lleve su linaje, toda la descendencia del macho viejo debe ser eliminada. Los niños del Amke-Pride se levantaron, pero no pudieron hacer nada más que observar la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Se escuchó un rugido. El suelo tembló cuando Thor agarró al pequeño cachorro y lo levantó en el aire. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Todo el rebaño quedó en absoluto silencio. Solo se oía el sonido del viento silbando entre las praderas y el susurro de los buitres aterrizando. Se acercaron silenciosamente, esperando al resto del grupo. El sol de la mañana brillaba sobre el río Luangwa, pero la escena pacífica no podía ocultar la brutalidad de la noche anterior. Los jóvenes han desaparecido. Los viejos machos perdieron la batalla. Una nueva manada de leones ha tomado el poder. Pero en este mundo, ningún trono dura para siempre. Y mientras los ojos de Thor miraban hacia la distancia, donde los bosques albergaban enemigos aún por revelar, supo que un día él se enfrentaría al mismo destino. El sol se pone lentamente sobre el río Luangwa,
tiñendo de dorado el agua, tranquila pero peligrosa. No solo es el hogar de miles de animales africanos, sino que también es el dominio de antiguos depredadores, el cocodrilo del Nilo. Pueden alcanzar longitudes de hasta 6 metros y pesar más de 700 kilogramos. Son depredadores poderosos, casi inigualables bajo el agua. Su piel es gruesa y áspera como una armadura de hierro, sus mandíbulas gigantes tienen una fuerza de mordida de hasta 5.000 si, la más fuerte entre los depredadores terrestres. Bajo las duras escamas, un corazón frío espera pacientemente que su presa caiga en su trampa. A lo lejos, un cadáver de hipopótamo gigante flotaba cerca de un río poco profundo. Murió no por culpa de los cocodrilos, sino porque el río se estaba secando, lo que hacía escasa la comida. Pero para los cocodrilos de Luangwa, este es un festín que no pueden perderse. Decenas de cocodrilos procedentes de todo el río se reunieron y se agolparon alrededor del cadáver hinchado. Utilizan sus dientes afilados como navajas para morder grandes trozos de carne, sacudiendo la cabeza vigorosamente para arrancar cada trozo de carne. El crujido de dientes, la violenta torsión y el hedor a muerte hicieron que la escena fuera más aterradora que nunca. Los cocodrilos más pequeños intentaron entrar, pero los gigantes los espantaron rápidamente con mordiscos de advertencia. En el mundo de los cocodrilos, los fuertes siempre tienen la ventaja, los débiles solo pueden esperar. Mientras los grandes cocodrilos seguían devorando el cadáver del hipopótamo, otro depredador acechaba pacientemente cerca de la orilla del río. Un cocodrilo de más de 5 metros de largo acechaba silenciosamente bajo el agua turbia. Sus ojos estaban casi inmóviles, solo las ligeras ondas indicaban que algo acechaba debajo. En la orilla, una manada de impalas acababa de llegar a beber agua. Sabían perfectamente que el peligro acechaba, pero su sed les impedía dudar. Un joven antílope dio un paso adelante, sus diminutas patas temblaban cuando tocó el borde del agua. Miró a su alrededor, pero no tenía idea de que la muerte estaba esperando a solo unos metros debajo de la superficie del agua.
En menos de 10 segundos, el joven antílope desapareció bajo el agua, dejando solo pequeñas ondas que se extendían por la superficie del río. A lo lejos, el sol se pone detrás de las montañas, dejando un cielo rojo sobre el río Luangwa. Los cocodrilos continuaron su festín, algunos seguían destrozando a los hipopótamos, otros habían escondido su comida en el barro para comerla en los próximos días. No tienen prisa ni entran en pánico, pues son los eternos gobernantes del río. En Luangwa, la muerte acecha bajo el agua, y quienes ponen un pie aquí pagan el precio. Cuando amanece en Zambia, el sol proyecta un resplandor dorado sobre las vastas praderas y el apacible río Zambeze. Pero en medio de aquella apacible belleza, unos pasos pesados sacudieron suavemente el suelo. Aparecen enormes manadas de elefantes africanos, moviéndose silenciosamente por el majestuoso paisaje. No solo son criaturas enormes, sino también símbolos de fuerza, inteligencia y perseverancia. Durante millones de años, los elefantes han sobrevivido a los duros cambios de la naturaleza y a las amenazas de los humanos. Zambia es uno de los últimos lugares del planeta donde los elefantes aún campan a sus anchas. Áreas de conservación como South Luangwa, Lower Zambezi y Kafue se han convertido en refugios para ellos, donde manadas lideradas por matriarcas experimentadas recorren cientos de kilómetros en busca de agua y alimento. Durante la estación seca, cuando los ríos se secan y el suelo se agrieta, los elefantes se ven obligados a desplazarse más lejos para sobrevivir. Con una memoria extraordinaria, recuerdan con precisión las fuentes de agua subterráneas que dejaron las generaciones anteriores, excavando profundamente en la tierra árida en busca de vida. Pero nada es fácil en la naturaleza. Los depredadores acechan en los raros abrevaderos, esperando a los débiles elefantes bebés que aún no son lo suficientemente fuertes para defenderse. Sin embargo, el enemigo más peligroso del elefante no proviene de la naturaleza sino de los humanos. La caza furtiva de marfil ha devastado la población de elefantes de Zambia durante décadas. Bandas armadas matan a miles de elefantes solo para conseguir sus colmillos, lo que provoca que muchas manadas de elefantes entren en pánico y se pierdan. No solo eso, la expansión humana invade sus territorios naturales, talando bosques, construyendo caminos y granjas y bloqueando importantes rutas migratorias. Sin otra opción, los elefantes se ven obligados a destruir cultivos para sobrevivir, lo que los convierte en blanco de la venganza humana. Pero la esperanza nunca muere. El
gobierno de Zambia y organizaciones de conservación como la Autoridad de Vida Silvestre de Zambia, SAVA, y African Parks están trabajando para proteger a los elefantes, aumentar los esfuerzos contra la caza furtiva y restaurar el hábitat. A pesar de enfrentar innumerables desafíos, los elefantes de Zambia aún son resilientes. Son criaturas inteligentes, con emociones y una lealtad increíble. Un elefante puede recordar a un miembro perdido de su manada durante toda su vida y, a veces, regresa al lugar donde cayó su compañero elefante, expresando su dolor en formas misteriosas que los humanos aún no pueden comprender por completo. Estos gigantes continúan su viaje a través de la vasta tierra de Zambia, paso a paso, con tanta firmeza como la historia los ha registrado durante millones de años. Y mientras existan los elefantes, Zambia seguirá siendo una tierra de maravillas.